¿Podemos ver la presentación? ¿Sí? Sí, es correcto. Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos en el mismo curso, el Sistema Nacional de Seguridad. Hoy es nuestra clase tercera y vamos a trabajar hoy. Vamos a ver si aquí estamos. ¿Qué vamos a trabajar hoy? La unidad tercera o la clase 3. Vamos a trabajar específicamente el Sistema Nacional de Seguridad y sus ámbitos de funcionamiento. ¿Qué temas tenemos previstos, y que ya tienen ustedes el programa, qué temas tenemos previstos para la clase 3? La definición de qué es el sistema de seguridad, sus ámbitos de funcionamiento, los espacios de coordinación interinstitucional. Abordamos, de hecho, dentro de toda la estructura, el Sistema Nacional de Inteligencia y un tema sobre capacidades civiles que lo vamos a abordar también en el trabajo final. ¿Sí? ¿Ok? Cualquier duda, por favor, me están abordando por ahí. Eh, ¿Qué es el Sistema Nacional de Seguridad? Ahí nos vamos a basar en la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Se recuerda, la semana pasada hicimos todo, trabajamos todo el proceso todo el proceso del fortalecimiento y el impulso de la seguridad democrática hasta llegar al Sistema Nacional de Seguridad, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a hablar ya específicamente de él. Eh, y lo primero que plantea, y aquí vamos a regresar también a las dos clases anteriores. El marco institucional, instrumental y funcional que dispone el Estado para hacer frente a los desafíos que se presenten en materia de seguridad mediante acciones de coordinación interinstitucional al más alto nivel y sujeta a los controles democráticos. Eh, Recuerden ustedes que hablamos, de hecho, vamos a tener una clase donde vamos a abordar el tema de controles democráticos de manera específica. Estuve cerca de caer en la tentación hoy de trabajar algunos temas de esos, pero lo vamos a dejar para su clase en específico, ya con un poquito más de desarrollo, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, ahí empieza, digamos, se está fortaleciendo desde la definición de qué es el Sistema Nacional de Seguridad, ese planteamiento democrático, esa idea de la seguridad democrática. Esa idea me parece a mí en este primer planteamiento y en esa definición, ¿verdad? Eh, bueno, la integración es importante de las capacidades del Estado, la coordinación interinstitucional, las acciones que están sujetas a controles democráticos, y estos dos elementos están adelantándose a lo que vamos a seguir viendo en las próximas diapositivas. ¿Cuál es la finalidad? Tal vez aquí solo voy a abordar algo que nos vamos a encontrar en las siguientes diapositivas también. Estamos abordándolo, como les dije en un principio, desde la visión, desde la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, pero en algunos casos nos vamos a encontrar algunos planteamientos, por ejemplo, del libro blanco de la seguridad y que se hizo en el 2008 en el mismo marco de la ley o derivado de la ley. En algún momento nos vamos a encontrar con algunas llamadas de la Política Nacional de Seguridad y de algunos documentos que han ido construyendo, porque obviamente el Sistema Nacional de Seguridad no se ha construido ni se construirá en el futuro solo con la ley marco, ¿verdad? Hay un montón de elementos que vamos a encontrar en el futuro y de los cuales vamos a hablar en cada uno de los espacios. Pero bueno, ¿cuál es la finalidad según la ley marco? El fortalecimiento de las instituciones del Estado, la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir con sus fines. Y, y la finalidad de este planteamiento es básicamente contribuir a la seguridad y la defensa de la nación. Y lean esto, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá. Eh, ¿A qué les suena esto? No soy muy bueno para subrayar aquí en la pantalla. ¿A qué les suena esto? La protección de la persona humana y el bien común. ¿A qué se refiere con esto?
Sí, Aquí Walter estás. levantó la mano. Walter, Walter, por favor, Dávila. por favor, Walter. Gracias, doctor. Más que todo, Ponga su cámara, Walter, así lo vemos conversar, por favor. listo. ¿Cómo está? Qué Sí, gusto saludarlo. doctor, mucho gusto. Más que todo sería, si no me recuerdo, el primer artículo de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y Ujú. simultáneamente levanté la mano y lanzó la pregunta, pero no sé si nos podía hacer un poco de historia que antes de la Ley Marco 2008, cómo se manejaba el Sistema Nacional de Seguridad en Guatemala o qué existía o qué elementos existía para que rigiera, para como más o menos entender ahorita como parte su finalidad y toda esa parte. Doctor, disculpe la molestia. Gracias. Ajá. No, realmente no es molestia, no se preocupe. Mire, realmente, digamos, hasta el momento de la firma de los acuerdos de paz, como hemos conversado, se plantea, perdón, Analí, si quiere plantee su pregunta, Analí, y abordamos los dos. Por favor, Analí. Muchas gracias. De hecho, yo iba a responder lo que había indicado de la protección de la persona humana y el bien común. En Ajá, este caso, es una obligación del Estado de poder garantizar y respetar los derechos fundamentales, entre ellos la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, todos, y el bien común es el conjunto de todas las condiciones sociales, económicas, políticas y jurídicas que deben de desarrollarse plenamente para poder vivir con dignidad. Entonces, en relación con la seguridad nacional, es un principio que todas las políticas y las acciones de seguridad deban de estar orientadas a proteger a las personas y poder garantizar estas condiciones para poder desarrollar el desarrollo del país, ¿verdad? Más que todo. ok, ok. Muchísimas gracias, Analí. Es correcto. Pero tal vez aquí, y antes de responderle a Walter, tal vez aquí, antes de responderle a Walter, este planteamiento, efectivamente, como lo plantea Anneli, ¿verdad? Eh, esta es la base de la seguridad democrática, es de esa transición de la doctrina de seguridad nacional a la seguridad democrática. Eso es básicamente. Tal vez aquí entonces, este es uno de los planteamientos fundamentales y coherentes de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad respecto a todo ese proceso histórico que hemos estado conversando en días anteriores. En el caso, Walter, de qué era lo que regía anteriormente, como decíamos, un Estado centralizado, de hecho, fundamentalmente presidencialista, parecido en alguna medida ahora, orientado desde la doctrina de seguridad nacional, con las características que hemos estado hablando en las últimas reuniones. Había ya efectivamente una ley del sistema de consejos de desarrollo que tenía una incidencia y un sistema realmente diferente, completamente diferente al que se tiene en este momento, pero era fundamentalmente un planteamiento de gobierno, planes que estaban orientados, y repito, antes de la firma de los acuerdos de paz, fundamentalmente desde la doctrina de seguridad nacional, con un poder muy fuerte, efectivamente, del ejército, con una incidencia en diferentes ámbitos del país, es decir, no solo al tema de seguridad pública, que era una de las cuestiones importantes, sino a muchísimos otros ámbitos del país. ¿Va? Sí, por favor, Manuel, Muchas gracias, buenas noches. por Perdone favor, que yo ando elaborando fuera, entonces por favor. aquí lo voy escuchando. Con relación a la pregunta que hacía el doctor, es bien interesante esa transición de la ley Marco, obviamente abordando un poquito el trabajo que hicimos últimamente sobre los eventos históricos. Al principio, pues la ley Marco no tuvo esa aceptación por parte de la ciudadanía con relación al tema del uso del término inteligencia. Anteriormente, pues la inteligencia estaba muy vinculado al tema de militar y pues la gente, pues lamentablemente ha tenido una mala experiencia con ese término. Entonces,
esa transición, como bien lo decía usted, de la seguridad democrática y del discurso de seguridad, pues vino y que al principio pues fue bien difícil. La gente decía, bueno, ahora van a usar nuestros datos o el tema civil, ¿verdad? Entonces creo que eso y fue un tema que costó un poquito. Y era una discusión mucho en las mesas de trabajo, especialmente en las instituciones. Yo tuve la oportunidad de participar en unas mesas técnicas cuando se elaboró el primer libro blanco. Y entonces, en la cual, pues, ese era uno de los temas que generaba, porque por las instituciones que participan dentro del Sistema Nacional de Seguridad del Consejo, pues obviamente está el Ministerio de la Defensa. Entonces, todos lo miraban como que, bueno, estamos pasando de una etapa de conflicto armado y casi que le estamos dando o devolviendo todo nuevamente al ejército. Esa es la percepción que se manejaba en algún momento, pero creo que sí es bastante garantista, como bien lo dice usted, en el artículo 2, si no estoy mal, de la Constitución Política de la República, están el derecho y la protección y el deber del Estado a la libertad, a la vida y a una vida integral del guatemalteco, que como bien lo dice, pues es parte de los objetivos y la finalidad de la ley Marco, y que obviamente surge de los acuerdos de paz, que como de pasar esa transición del discurso de seguridad a una seguridad, en este caso de la nacional, ¿verdad? Que en la cual hoy en día, pues, tuvo un mayor auge posterior a su promulgación, pero lamentablemente hoy en día creo que también ha disminuido su incidencia, más que elaborar la lista de amenazas, riesgos y vulnerables del Estado, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Miren, miren, ese es un tema interesantísimo, ese que plantea Manuel. Porque en esta transición lo vamos a abordar también un poquito cuando hablamos de capacidades civiles. Ahorita vamos con usted, Leo, cuando hablamos del tema de capacidades civiles. Eh, y es que en la transición, realmente, una transición de este tipo, y que creo que todos los países de posguerra lo viven, es una transición obviamente compleja para quien tenía el poder, en este caso, digamos, básicamente, digamos, un poder bastante centrado o centralizado en lo militar, como para lo civil. Porque lo civil también, como decía Manuel, los civiles, y yo comparto con usted, Manuel, que había cierto prejuicio, digamos, incluso al mencionar el tema de inteligencia, ¿verdad? Incluso al mencionar el tema de inteligencia, sin caer los civiles. Y ahí me incluyo, ¿verdad? Sin caer los civiles claramente, digamos, o sin estar plena y profundamente convencidos que la inteligencia es fundamental para cualquier Estado moderno, ¿verdad? Fundamental. Pero tiene usted razón, digamos, hay muchos elementos que se discutieron y creo que todavía en algunos casos existen no sé si decir prejuicios, pero todavía algunas reservas alrededor del tema de inteligencia. Leo, por favor, Gracias, doctor. Pues bueno, yo quería comentar algo que me causa ruido, digamos, en por este favor. tema, y es cómo la doctrina de seguridad nacional se ha desarrollado no solo, digamos, históricamente, no solo en Guatemala, sino en toda la región latinoamericana y cómo podemos adaptar, digamos, estos procesos históricos de la conformación del Sistema Nacional de Seguridad en Guatemala de forma paralela a cómo se fueron articulando también los sistemas de seguridad en otros países de Latinoamérica. Tal es el caso de Brasil, por ejemplo, que es uno de los que, digamos, más ha promovido estas transiciones también y al igual que Guatemala, también tenemos el caso de Argentina, que digamos que vivió una etapa convulsa muy similar a la que pasamos aquí en la región centroamericana. Pero sí me gustaría, bueno, tal vez al final de cuentas es el sesgo profesional que uno tiene como internacionalista, de poder tener un enfoque mucho más amplio, de ver qué está sucediendo al mismo tiempo que se está conformando este Sistema Nacional de Seguridad, qué está sucediendo en los otros países de Latinoamérica, como para lograr entender si realmente hay, digamos, factores externos que promueven o que impulsan este tipo
diseño, estructuras o sistemas de seguridad. Yo considero, de mi criterio, o lo poco que sé, tal vez, es de que efectivamente, como bien menciona, aquí hay una transición que es más que obvia de los procesos de paz, de este apaciguamiento, digamos, del territorio, pero también hay que entender que estas son algunas medidas que se toman para no perder por completo la influencia de las instituciones militares sobre los sistemas políticos. Porque tenemos que entender que sí, sí hubo mucho reproche, digamos, en este proceso de transición, de que efectivamente eh, no podía, eh, digamos, promover las políticas de seguridad a través de algunos grupos de poder que, que pues obviamente habían causado algunos efectos, ¿verdad? Dejémoslo en efectos, no quiero tampoco sesgarme a si fuesen o fueron negativos o no. Pero pues vuelvo a lo que mencionaba al principio. Me gustaría poder comprender esto en un contexto más amplio. Gracias, doctor. Gracias, Leo. Sí, mire, tal vez yo en principio creo que sí o sea, si se recuerda usted, en la clase pasada precisamente, sí abordamos ese tránsito, hablamos del tema de Carter, del tema de Reagan, de todos los procesos regionales, cómo se fueron palmando, pero tal vez hay, digamos, efectivamente, hay diferencias, hay momentos de la guerra a la paz o del conflicto a la paz, digamos, o esa transición de los poderes militares a los poderes civiles en toda Latinoamérica, digamos, que tienen sus particularidades, obviamente. Digamos, hay un planteamiento regional de avanzar en la democratización de los países, de la pacificación, de la democratización y en ese marco de la seguridad democrática. Digamos, yo en este tiempo, en este momento y realmente por tiempo, ¿verdad? Yo creo que trataríamos de dejarlo en ese abordaje, pero podemos ir pensando también en algunos otros temas en el futuro particulares, ¿verdad? Pero yo creo que ese tema, se recuerda, hablamos del tema de Carter, de Reagan, de la caída del muro de Berlín, eh, de los acuerdos regionales, por ejemplo, el acuerdo de Esquipulas, el tratado centroamericano. Entonces, hay iniciativas regionales, pero también hay particularidades en ese tránsito de la guerra a la paz, incluso en tiempos. O sea, podemos darnos cuenta de la diferencia entre, qué sé yo, entre el tránsito a la democracia de Chile y la firma de los acuerdos en Colombia. Hay ¿qué? 25 años de diferencia, por ejemplo, ¿verdad? Por favor, David. Hola, David. Levantó la mano. Ok. Perdón, creo que se Perfecto. cortó. Sí, ya. No, volviendo a esto, nada más recordar, ¿verdad? Que esto en realidad responde también bueno, a la transición, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial y luego al constitucionalismo social, ¿verdad? Y no solo ocurre en Guatemala, sino que prácticamente en toda Centroamérica, ¿verdad? Eh, Eso, ¿verdad? Y quizás viendo un poco el ejemplo de Salvador, en este momento es clave un señor un gran intelectual de aquella época, ¿verdad? El doctor Reinaldo Galindo Paul, que es considerado uno de los grandes cerebros de la Constitución del 48. Bueno, eso. Provecho. Gracias. Dejar el café por aquí. Janet, ¿dónde puedo usar el baño? Ah, ok. Eh, Muy bien. ¿Será que? Vamos. eh, Gracias. Sí, por favor, Julio. Estaba hablando sin el audio. La, yo quiero hacer una observación acerca de lo que usted estaba indicando de que hay bastante recelo con respecto al término de inteligencia. Y eso fue hace 35 años y todavía existe ese pequeño recelo. Eh, yo recuerdo que
hace unos años, cuando estaba la CICI, utilizaba mucho la DIGICI, la integraba mucho a la investigación criminal, que incluso se saltaron críticas porque la DIGICI estaba demasiado metida en algunos casos. Y yo creo que estaban, bueno, para mi parecer, se estaban desvirtuando un poquito las funciones de DIGICI. Y la DIGICI, para los que no sepan que no son de Guatemala, es la Dirección General de Investigación, perdón, de Inteligencia Civil, y también y pertenece también al Ministerio de Gobernación, así como a la Policía Nacional Civil. Eh, y también hubo mucho barullo, y sobre todo en prensa, de la actuación de Dijisi en algunos casos. Y ahorita no están tan lejos de hace más o menos 10 años, sino que en la ley de la PNC que se modificó, bueno, se creó una nueva ley de PNC en el 2024. La Corte de Constitucionalidad de ese entonces, el de 2024, eh, eh, ¿cómo lo podría, cuál es el término normativo? Pero, o sea, votó unos párrafos específicos en que hablaba la misma ley de que la policía iba a tener inteligencia policial. Y la Corte Constitucional dijo, no, inteligencia policial aquí no vamos a tener. Esos son detalles y obstáculos que se pueden ver con respecto al término de inteligencia y en toda la cadena de seguridad. Excelentes, excelentes ejemplos. En Julio, en efecto, vamos a hablar, le repito, del tema de capacidades civiles y hay reflexiones alrededor que hacer en ese sentido. Miren, el otro tema para los amigos de Costa Rica y El Salvador. eh, Nosotros estamos aquí presentando efectivamente qué es el Sistema Nacional de Seguridad, ¿verdad? Pero como lo conversamos eh, anteriormente, digamos, en todos los países o en muchos países están esos espacios de coordinación, de gestión, de definición estratégica de los sistemas de seguridad. Entonces, en muchos de ellos, Estados Unidos, por ejemplo, nos encontramos ese sistema. Pero muchos de ellos nos encontraremos similares esquemas de integración de los sistemas. En algunas ocasiones podrían no identificarlos completamente establecidos con una ley, pero sí en un sistema integrado o de coordinación mínimamente. Como acá en Guatemala, según el artículo 7 de la ley, nos dice cómo se va a integrar este Consejo Nacional de Seguridad. Lo primero va a ser una responsabilidad e integración de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación, de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la CONRED, o sea, la Coordinación para la Reducción de Desastres, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, que es la SAS, que se encarga de la seguridad del presidente, obviamente, como una acción estratégica. Si se dan cuenta ustedes, y aquí tal vez regresando a algo, no recuerdo quién planteaba esto, efectivamente es un consejo fundamentalmente civil, pero, como vamos a ver más adelante, el Ministerio de la Defensa permanece el Ministerio de la Defensa Nacional permanece en este marco del Sistema Nacional de Seguridad, orientado fundamentalmente a la seguridad exterior. Eh, ¿Cuáles son los ámbitos de funcionamiento? Seguridad interior, seguridad exterior, seguridad de la información. Ahora, pues más detallado en las políticas recientes y la gestión de riesgos y desastres. Eh, A la seguridad interior nos orienta que enfrenta de manera preventiva y directa el conjunto de riesgos y amenazas provenientes de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. Actúa bajo responsabilidad del presidente de la República
conducido por el Ministerio de Gobernación. Aquí hay una responsabilidad bien clara y definida, ¿verdad? El Ministerio de Educación es el responsable de la seguridad interior o el responsable fundamental y conducido por ellos. Según el libro blanco de la seguridad, como les platicaba, digamos, se ha ido perfeccionando o enriqueciendo el sistema, su funcionamiento. Ahora vamos, oficial Jerónimo. Eh, Plantea tres fundamentales ámbitos de seguridad pública: la integridad y el patrimonio de los habitantes, mediante mecanismos de control penal, la seguridad ciudadana que orienta a la prevención de la violencia y la delincuencia, la utilización pacífica de espacios públicos, todo eso que en los últimos años, bueno, los últimos años, desde el 2004 se ha trabajado fuertemente como prevención de la violencia y el delito, participación ciudadana alrededor de la seguridad, seguridad ciudadana, y la seguridad comunitaria, la interacción de la comunidad con la policía y las autoridades. De hecho, la Policía Nacional Civil ha avanzado incluso en planteamientos. Uy, ¿cómo se llama? Hay un sistema, una política específica. Dios mío, se me fue el nombre, ¿verdad? Que la Policía Nacional Civil, a través del oficial Jerónimo nos ayuda, que en el 2014 se emitió y se divulgó. Se me fue en ese momento, pero es. No es la reforma policial. Y no, 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 es el. Bueno, ya me voy a recordar. Pero vamos antes de Brenda con el oficial Jerónimo, por favor. Muy bien, y buena noche, doctor, mucho gusto. Por favor, ¿cómo Pues está? en este caso, doctor, desde nuestro punto de vista, definitivamente recordemos que actualmente con el tema de seguridad, pues es un enfoque holístico desde quiera que lo veamos. Y definitivamente, pues tenemos que la integración del Sistema Nacional de Seguridad, pues definitivamente vino a dar respuesta a la ley Marco, perdón, vino a dar respuesta a esos problemas holísticos de seguridad. Porque recordemos que al final, con el tema de seguridad, es corresponsabilidad y necesitamos de esa integración de las instituciones. Especial tema en el tema de protección civil. Por ejemplo, algunas veces nos hemos dado cuenta que se ha dado la integración del ejército juntamente con Conred y Policía Nacional Civil que han apoyado diferentes desastres naturales, que son cosas que no se tienen planificadas. Sin embargo, en el tema de Conred, pues hemos apoyado en ese sentido y definitivamente pues es de vital importancia que estas instituciones estén de la mano y apoyen en cuestiones como en este caso de protección civil, que son cosas que no están planificadas ni están previstas, ¿verdad? Sino que algunas veces de manera fortuita se dan. Sin embargo, necesitamos esa integración de las instituciones que apoyen o que den respuesta a esta problemática social. Y en este caso, pues definitivamente con el tema de la ley Marco, pues necesitamos de esas instituciones que realmente estén de manera integrada y de manera sistemática, eficiente y eficaz puedan responder a esas amenazas, a esos riesgos y vulnerabilidades que posee el país. Y de esta manera es que surge el tema de la ley Marco, ¿verdad? De un enfoque holístico de seguridad, donde digamos que el presidente dispone o tiene la facultad de integrar las diferentes instituciones que a nivel nacional que pueden apoyar, especialmente en temas como de inteligencia, en temas de seguridad interior y seguridad exterior. Únicamente, doctor. Excelente. Oficial, mire, yo creo que es un buen ejemplo, de la participación del ejército en el Sistema Nacional de Seguridad. Pero además creo yo que es interesante un reconocimiento y particularmente en este tema de desastres, un reconocimiento de la doctrina, de la nueva doctrina militar, ¿verdad? Cómo efectivamente se incorporan bajo el mandato de Conred, que tiene la responsabilidad de coordinar, de organizar, etcétera, pero es importante efectivamente su participación porque hay presupuesto, hay capacidad operativa, hay formación, hay experiencia, ¿verdad? Eh, y las prioridades las establece, o digamos, esa parte la lidera como ya vimos en una diapositiva anterior, la lidera Conred, ¿verdad? Y el ejército se incorpora desde su capacidad operativa para este tipo de eventos. Es un buen ejemplo, creo yo, de coordinación y de incorporación al sistema. Brenda, por favor.
Buenas noches, doctor. Voy a poner aquí mi cámara. Únicamente responder en cuanto a lo que usted preguntaba, ¿verdad? El modelo que se había implementado en policía. Ya el compañero Julio Boyton en el chat colocó que es el modelo policial de seguridad integral comunitaria, que Es también se correcto. conoce como MOPSIC. Y MOPS. yo también quería sumar a esto que justamente en el año, no recuerdo si fue 2014, también el Ministerio de Gobernación formuló la Política Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, ¿verdad? Que Yo le dije a mi jefe Jacob que primero, y son dos instrumentos. Bueno, el primero es un instrumento a nivel ministerial enfocado precisamente a la prevención del delito, ¿verdad? Y de la violencia. Únicamente, gracias. Excelente, Brenda. Buenos ejemplos también. Primero, gracias por recordarme el MOPSIC. Se me fue el nombre en ese ratito. Efectivamente, hay una política que se emitió en el 2014. Sí, efectivamente, en el 2014 se emitió la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. Ambos elementos, uno, la política en la parte de seguridad ciudadana y el MOPSIC orientado alrededor de la seguridad comunitaria particularmente, ¿verdad? Perdón, había alguien más que estaba levantando su mano. Era yo, Lick, pero iba a mencionar lo que ya la compañera mencionó, entonces ya no quise redundar. El tema del MOPSIC, efectivamente. Sander, yo Sí, te voy a de OPSIC conocerlo a y usted, de la creo que no Política hemos... Nacional de la Prevención de la Violencia y el Delito, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Pacífica, ¿verdad? Que fue promulgada en el 2014. Es correcto, es correcto. Gracias, Sander. Yo tengo idea de conocerlo a usted, me voy a recordar en el transcurso de las próximas clases. ¿De dónde nos hemos encontrado? Y los ámbitos de funcionamiento también están planteados en la ley marco. Y por acá los encontramos. La seguridad interior, como decíamos, bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación y la responsabilidad fundamental y máxima del presidente de la República. El, el libro blanco de la seguridad, que también se emitió en el 2008 y plantea como la necesidad de trabajar planes de acción alrededor de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana y de la seguridad comunitaria. El libro blanco es interesante, de hecho se planteaba como visión el año 2025. Es interesante también que lo veamos y cómo pudiéramos hacer, bueno, cada quien, ¿verdad? Alguna visión, con una visión crítica, la lectura de estos años a partir de su promulgación, ¿no? Y bueno, la seguridad exterior. En materia de política exterior, se tiene como eso dice la ley, como propósito prevenir y contrarrestar las amenazas y los riesgos que en lo político afecten a Guatemala y provengan de factores externos en asuntos de defensa nacional, y se desarrolla la política de defensa de la nación y garantiza la convocatoria y la movilización de la defensa civil. También, como en los otros casos, actúa bajo la responsabilidad fundamental del presidente de la República y los responsables de estas son Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Defensa. Son quienes rigen este ámbito de acción. ¿Sí? Y el libro blanco nuevamente hace un planteamiento respecto a la inclusión de la defensa de la independencia, la soberanía y la integración territorial, la paz y el fortalecimiento de las relaciones internacionales a partir de este. La independencia, pues la página que me trabajó esto, creo que se le cruzó un poquito la mano con los mapas de Guatemala porque estaban un poquito diferentes a lo real, ¿verdad? Soberanía, integridad territorial, paz y relaciones internacionales, que es el planteamiento del libro blanco fundamentalmente. El ámbito de inteligencia del Estado, ese tema que estábamos conversando y que todavía genera algún prurito en algunos sectores. Pero básicamente es la capacidad del Estado de articular en los ámbitos de funcionamiento establecidos en la presente ley la uniformación e inteligencia, riesgos y vulnerabilidades externas.
nuevamente bajo la responsabilidad fundamental del presidente de la República y por conducto de la Secretaría de Inteligencia, la CIE, ¿verdad? Eh, Miren, aquí hay una cuestión y vamos a retomar el tema que conversábamos con los compañeros hace un rato. Ese tema de la inteligencia sigue teniendo en alguna medida algún prurito, ¿verdad? Efectivamente. Pero nos preguntamos, y aquí regresamos a la primera clase cuando hablábamos del tema de seguridad estratégica, ¿verdad? ¿Qué nación puede tener un planteamiento estratégico, un planteamiento de seguridad estratégica, en este caso de seguridad democrática para Guatemala, sin poder identificar amenazas, manejo de la información, vulnerabilidades y riesgos? Eso es básicamente la inteligencia, ¿verdad? La inteligencia del Estado, como se está planteando. Yo les pregunto, ¿qué nación puede plantearse tener una visión estratégica de la seguridad? En este caso, repito, de la seguridad democrática para Guatemala, sin trabajar inteligencia, sin hacer inteligencia. Que aquí hago la salvedad, la ley Marco, incluso allá en el 2008, ¿verdad? La ley Marco hace una advertencia que no la hace tan clara en ninguno de los otros ámbitos de trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia. Hace una advertencia, fíjense ustedes, que refiere específicamente a que las instituciones de inteligencia del Estado, ninguna de ellas podrá hacer operativos basados en sus investigaciones. ¿A qué se refiere con esto? Digamos, está protegiendo, digamos, esa parte operativa de la Policía Nacional Civil y del sistema de justicia, el Ministerio Público, organismo judicial, etcétera, ¿verdad? Diciendo claramente, si la Secretaría de Inteligencia hace un trabajo de inteligencia para un caso, aunque tenga los elementos, los datos, etcétera, tiene prohibición de actuar o de operar alrededor de él. Es decir, no pueden capturar, no pueden operar en ese sentido, ¿verdad? De manera específica. Y eso, ¿por qué lo están haciendo ustedes? ¿Por qué creen ustedes que está tan claro, tan clara esa advertencia en la ley Marco para el ámbito de inteligencia del Estado? Pues en ese sentido se considera que es para que no puedan participar las fuerzas de inteligencia en operativos con la Policía Nacional Civil, haciéndose pasar por ellos, puntualmente para que no se intercambien esas dos funciones. Sí, sí, es decir, que ellos no pueden, digamos, las instituciones de inteligencia no pueden operar por sí mismas. ¿Ah? Esto a mí me parece, por lo menos la lectura que yo le doy a esta advertencia tan clara que se hace en la ley Marco, es el cuidado de no retornar a los sistemas, digamos, como se conocieron en el ámbito de la seguridad, de la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? Tener ese cuidado, es decir, puede tener información, puede haber abonado en información, profundizado en información, sí, pero hay procesos del sistema de justicia o hay procedimientos de justicia que requieren, pues, solicitud del Ministerio Público, autorización de juez y acción de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces esa advertencia es como reiterar, jóvenes, mucha nación, estamos en el marco de seguridad democrática y con esta advertencia estamos cuidando de no caer en de dónde venimos, ¿verdad? El ámbito de gestión y riesgos de defensa civil constituye la capacidad del Estado de desarrollar e implementar políticas de prevención, preparación, mitigación, respuesta ante eventos de orden natural, social y tecnológico, miren, que está muy bien, digamos, que puedan afectar a la población, sus bienes y su entorno. Actúan bajo la responsabilidad del presidente de la República y la responsabilidad fundamental es ¿de quién decíamos? ¿Se recuerdan que hablábamos de eso hace un rato? ¿De quién es la responsabilidad central? ¿La coordinación de esto? Exacto.
de Conred, ¿verdad? Acá está, ¿sí? Aquí está, aquí está, digamos, básicamente lo que nos plantean en este párrafo. Y nuevamente el ejemplo que nos dieron hace unos minutos, que nos dio el compañero hace unos minutos, ¿verdad? Actúan hay otros actores, ahí están, además están por niveles, ahí está la coordinadora nacional, hay coordinadoras departamentales, municipales, y creo que hay coordinadoras comunitarias de reducción de desastres, donde participan diferentes actores, pero es coordinado por la Conred en general, la prioridad está clara en ese sentido, ¿sí? Bueno, antes de ir a este tema de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad, hacemos una pequeña pausa de 5 minutos para que podamos tomar un poquito de agua, por favor, o cafecito, los que tomen cafecito. Retornamos a compartir. Por favor, me dicen si se ve. Sí, se logra ver. Sí, Sí, perfecto, es correcto. Sí, doctor, se ve. perfecto. Bueno, Efectivamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad está basada en perdón, la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad está basado en el Consejo Nacional de Seguridad, que es básicamente un órgano permanente que coordina el sistema. Y para poder coordinar el sistema, efectivamente están los actores que encabezan fundamentalmente cada una de las áreas que están incluidas. El presidente y vicepresidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, el secretario de Inteligencia, la Procuraduría y la Procuraduría General de la Nación. Ese es el planteamiento de la integración del Consejo Nacional de Seguridad, que le repito es de carácter permanente. Y hay un coordinador técnico que se le conoce como el secretario técnico, ¿verdad? Del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Cuáles son las funciones principales de este órgano permanente? Perdón, alguien escribió en el chat. Ah, perfecto, sí, que sí se escuchaba, sí se veía ya, perdón. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales del Consejo? Coordinar y supervisar el funcionamiento de las instituciones responsables de seguridad. Aprobar la agenda de riesgos y amenazas, que la trabaja fundamentalmente la Secretaría de Inteligencia Nacional, la presenta y se aprueba en el Consejo. Definir y aprobar la agenda estratégica, el plan estratégico de la nación y la política nacional de seguridad. Hasta ahorita hemos contado con dos políticas, 2014 y 2025, que han pasado por ese proceso de aprobación en el Consejo Nacional de Seguridad. Definir las políticas y estrategias específicas en materia de seguridad interior e inteligencia y constituirse en casos especiales y en momentos especiales en el comité de crisis, ¿verdad? Y eso debe ser convocado por el presidente. Eh, los mecanismos de coordinación que tiene bueno, no, mecanismos de coordinación, sí, en general, ¿verdad? Lo coordina la Secretaría Técnica. El coordinador de la Secretaría Técnica es, como le repito, que se conoce como el secretario técnico, ¿verdad? Presenta al Consejo las propuestas de manuales, es decir, todo lo que se trabaja en cada una de las áreas de la Secretaría Técnica, el Consejo Nacional de Seguridad, es presentado al Consejo específicamente, ¿verdad? Manuales, comunicación, relacionamiento interinstitucional, etcétera. Eh, los grupos interinstitucionales existe la posibilidad de crear consejos de alto nivel para atender temas específicos relacionados con la seguridad de la nación. Esto también es algo que se puede convocar
no es necesariamente un órgano permanente como el propio Consejo y el Comité de Crisis, que ya lo platicábamos, es para casos específicos y para casos de crisis específicos, ¿verdad? Que merezcan la pena ese tipo de convocatorias. Entonces, el propio Consejo Nacional se convierte en comité de crisis, ¿verdad? Ujú. El Sistema Nacional de Inteligencia Civil. Eso es muy, muy importante también. Lo integra la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Dirección General de Inteligencia Civil y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. Y básicamente el trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia es las instituciones, procedimientos y normas que abordan con carácter preventivo las amenazas y riesgos de la seguridad de la nación. En coordinación, obviamente, ¿verdad? En coordinación de las instituciones y funciones de la inteligencia civil y de la inteligencia militar, porque está participando efectivamente también la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. Bueno, ahí estamos con esa parte. Algunos instrumentos que pasan, como conversábamos hace un rato, por la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad, es la Política Nacional de Seguridad, la Agenda Estratégica de Seguridad, la Agenda de Riesgos y Amenazas, la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, perdón, aquí en el documento base se me fue la palabra nacional de riesgos y amenazas, el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. ¿Sí? Todo esto está planteado en la ley, debe de ser abordado según cada responsabilidad y presentado al Consejo para su aprobación y seguimiento. Eh, Realmente estos cuatro instrumentos, estos cuatro tipos de instrumentos, ¿verdad? Porque particularmente bueno, hay derivados también, manuales y algunas otras cuestiones de cada área del consejo, son las grandes líneas de orientación. Algunos de ellos, como la Agenda Estratégica de Seguridad y la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, son de carácter anual y es responsabilidad de las instituciones desarrollarlo, presentarlo al Consejo y que sea aprobado por el Consejo. De hecho, alguien preguntaba sobre la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, creo, la primera clase. Eh, Miren, y fíjense que la verdad yo fui a revisar una cuestión porque hablaba, digamos, que si yo creía que era coherente la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas del año 2026 con ese planteamiento de seguridad democrática. Eh, la agenda 2026 no la conozco, yo creo que no está publicada. Ustedes pueden encontrar de los años anteriores, pero efectivamente sí fue presentada y fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad. Lo que le puedo decir es que la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, ahorita regresando a esa primera clase, en general, sí responde a esos criterios de seguridad democrática, en general sus términos, ¿va? Sus términos y criterios. Y esa parte de riesgos y amenazas es bien interesante también identificarlos. Si usted lee las agendas de los años anteriores, obviamente tienen una relación muy, muy estrecha con eh, las principales orientaciones del momento al que se está refiriendo el país. Por ejemplo, en algunos años atrás se ha planteado el tema del narcotráfico como fundamental amenaza, el tema de las pandillas, las extorsiones y algunas otras cuestiones, pero va identificando que hay algunos cambios. Por ejemplo, en la Agenda 2024 y en la Agenda 2025, ustedes identifican que hay un elemento que surge diferente a años anteriores y habla de la captura del Estado.
la captura del Estado, que no aparecía necesariamente en los otros, en las agendas de riesgos, agendas nacionales de riesgos y amenazas anteriores, ¿verdad? Pero ahí regresamos a esos criterios que conversamos en la primera clase también de la seguridad estratégica de la nación y de la seguridad vinculada a los intereses fundamentales de cada estado, de cada gobierno. Y hablábamos incluso, ¿se recuerdan ustedes de Roma, de Grecia, de los grandes imperios, ¿verdad? Cómo esas amenazas son identificadas a partir de los intereses. Si es un imperio, digamos, ¿verdad? Si es un imperio como el Imperio Romano, digamos que una de las funciones fundamentales fue ampliarse y proteger esos territorios ampliados, ¿verdad? Las amenazas estratégicas estaban orientadas a proteger esos territorios de dominio, ¿verdad? Y así se van identificando según los intereses fundamentales y, por supuesto, según las condiciones que se van encontrando. En 2025 creo que las fundamentales o de las más importantes era todo el tema, obviamente, de seguridad pública, pero hacía un especial énfasis en el tema de las extorsiones, de la violencia armada y de la captura del Estado. Como les digo, esta parte de la captura del Estado, pues distinta a momentos anteriores. Aquí también quisiera hacer referencia a la clase anterior, a la clase anterior. Este particular planteamiento de agenda, de riesgos y amenazas que se identificó durante el periodo de la doctrina de seguridad nacional, y por eso les decía al final de la clase anterior, o sea, sin poner el corazoncito en ningún lado, ¿verdad? Realmente estos eran los intereses y lo que se identificaba como amenazas. Y eso era lo que orientaba a las acciones en general, ¿verdad? En este caso, si nosotros identificamos, por ejemplo, que una de las principales amenazas identificadas en la agenda nacional es la captura del Estado, las acciones fundamentales están orientadas alrededor de eso, ¿verdad? Y se plantea en la Agenda 2025 principalmente, ¿no? El tema de retomar y garantizar, perdón, de retomar las garantías constitucionales y democráticas de la nación, ¿verdad? Es decir, el respeto irrestricto de la ley es la prioridad o una de las prioridades fundamentales alrededor de las que se cree que está actuando el Estado en materia de seguridad, basado en que es una de las amenazas fundamentales del tema. Eh, y aquí está. Perdón, no sé si tienen algo alrededor de este tema, porque fue un tema bastante abordado desde la primera clase y hay pues inquietudes y yo creo que es interesante, importante conversarlo, especialmente antes, y estas dos diapositivas están juntas, especialmente por la relación que afortunadamente lo empezaron a hablar. Empezaron a conversar alrededor perdón, en el inicio de la clase, ¿verdad? Cómo, perdón, ya me perdí, jóvenes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba más Ahí abajo. estaba en la anterior. Ahí, Aquí ahí. estaba, perdón. Ujú. Ya estaba torcido. Es que me quito los lentes para ver Atentos, estamos un poquito atentos. más, pero a veces me cuesta. Nice, nice, nice. Ya, Sí, doctor. perdón, perdón. Álvaro, nos quería contar algo. Sí, doctor, buenas noches. Primero una disculpa que no estoy en mi casa y por eso no tengo activada la cámara, pero quería, eh, quería comentar un poco de algo que usted estaba diciendo ahorita y me parece muy oportuno decirlo. En 2024 se presentó en el ANRA, dentro de las amenazas, como usted bien lo dice, la captura del Estado. En ese entonces, cuando se empezó a estudiar eso, uno de los grandes retos que se tenía era, primero, que era una definición muy académica y se había tocado en algunos puntos en avances en materia de investigaciones que se había tenido con el funcionamiento de CICIG y MP. En las siguientes revisiones y también en el trabajo que se ha realizado desde el Sistema Nacional de Seguridad,
lo que, y parte que fue en discusión en la historia de cómo se ha manejado esta amenaza, los avances enormes que se han tenido. Al respecto, uno de los avances que me gustaría mencionarles es inclusive la concepción de la amenaza en sí misma, la captura que fue en un principio la visión, ahorita ya se tiene una mejor comprensión del estado de captura en el país y se ha dado cuenta que en los mismos sistemas se ha dado cuenta que no es captura ya. Captura es parte de ese proceso, de ese fenómeno social que se llega con la degradación institucional y la debilidad y la infiltración de otros sectores, etcétera, etcétera. Ahora la amenaza ronda y hay una definición igual, pues sigue siendo esa concepción primaria de la amenaza, pero ahora es con una concepción de cooptación. La enorme diferencia de captura y cooptación es en dónde se ubica el actor externo a la institución que no responde a los principios de la misma. La enorme diferencia que es que, pues, con la que se está trabajando esto y con la que ahora ya se tiene mucho más identificado en el sistema de justicia es que la cooptación son incluso personas que no solo están ya dentro de las instituciones, sino las mismas personas que dirigen las instituciones. Entonces, si llega al grado de cooptación de que democráticamente muchas veces se quiere un cambio o se tiene esa percepción de si es tan fácil como quitar a una persona o mover a un grupo de personas o que atenta contra los principios y sobre todo contra los poderes democráticos, ¿no? O sea, la balanza democrática que hay en la institucionalidad. Ese tipo de acciones que ahora lo vemos en regímenes políticos pues, que son más autocráticos que la democracia que nosotros todavía pues, estamos desarrollando. Ese tipo de acciones no se pueden desarrollar en una democracia. Sí sería como una medida inmediata de atender la cooptación, pero incluso hay mecanismos institucionales que fue lo que vimos ahorita con la renovación y con las elecciones de segundo grado que le llaman, pero igual era la renovación institucional. Esas son las únicas vías con las que cuenta el Estado democrático de accionar de manera inmediata y esta coyuntura que no se había dado en mucho tiempo y que se dio bajo este gobierno, que en el sistema de justicia se empezó a estudiar el fenómeno de captura y se dio cuenta que hay un grado de cooptación que lastimosamente es fortalecer ciudadanía, fortalecer institucionalidad, pero esas dos cosas no se obtienen de la noche a la mañana y no se obtienen dando órdenes, sino que inclusive es con la misma madurez del sistema de justicia, la misma madurez de las instituciones, la misma madurez de la ciudadanía que está más al pendiente de cómo le lleva día a día el seguimiento a a las elecciones que se va dando, de las experiencias y lo que quería contar al respecto. Mire, una de las experiencias que yo noté, personas, bueno, como colectivo social, muchos éramos indiferentes a la política y seguimos siendo indiferentes a la política, pero al menos ahora estamos desarrollando una visión de mayor responsabilidad, de que si descuidamos este tipo de cosas, las instituciones cooptan. Y la dificultad de la cooptación es que en un Estado democrático el poder ejecutivo no puede ejercer lo que todos quisiéramos de, bueno, desaparezcamos como a veces lo ven en esa manera binaria, va. Desaparezcamos a los malos y pongamos a los buenos, pero buenos, buenos para quién, va. Buenos quizás para este gobierno, que para un sector social. Por eso es que las garantías que tiene que brindar el Estado es de participación. Lo que no debemos perder es ese estado de contrapesos. Llegamos a un punto en el que la cooptación
inclusive estaba mermando el actuar del Ejecutivo, o sea, ese mismo poder de ejercer, valga la redundancia, el poder público de las autoridades, por el simple hecho de saber que el grado de cooptación era tan grande que cualquier cosa, por espuria que sea, pudiese atentar contra lo que vimos también hace poco, quién tiene o no tiene el derecho de antejuicio. Entonces, eso se quedó también en una discusión en el aire, de ahí dijeron que ciertas secretarías y etcétera, etcétera, pero en una manera formal de expectativas de la ciudadanía y expectativas del Ejecutivo, esa incertidumbre que brinda las pocas certezas legales, eso lo para todo. Yo, y lo he escuchado y con esto quiero terminar mi intervención, hay mucho descontento la poca ejecución, tanto de inversión como de toma de decisiones, que creen que el poder ciudadano apoyaría una decisión ilegal, o al menos ciñámonos a una decisión antidemocrática. Y actuar en ese marco de lo voy a hacer porque la ciudadanía, en este caso específico, me acuerpa, sería volver a esa discrecionalidad con la que se actuaba antes, pero antes se actuaba con el respaldo del ejército que básicamente controlaba o ejercía el control social. Entonces, al menos estamos terminando este proceso que pues fue gracias al grado de cooptación que llegó al Estado, y una de las conclusiones más grandes que me llevo es que ya no somos indiferentes tanto en el sistema de seguridad y también como ciudadanos. Escuchar también a familia o amigos que no necesariamente tienen que emitir una opinión técnica, pero decir cómo no nos interesamos en esto o cómo nunca nos dimos cuenta que llegaron las cosas ahí y la degradación llegó porque pues, habíamos sido indiferentes y hay un cambio, está empezando un cambio social y Sí. es parte de que la democracia madure también, solamente. Gracias, gracias Álvaro. Mire, a mí me parece interesante lo que plantea. Y primero, gracias por esa referencia, digamos, de la identificación de captura a cooptación. Interesante, digamos, desde el factor externo y desde la propia, pues realmente constitución de las organizaciones o de las instituciones. Pero yo quisiera rescatar algo. Seguramente ustedes todos que leyeron el documento primero que pusimos que planteamos para lectura como reflexión base para el ensayo, eh, efectivamente en el 2003 Arevalo plantea eso con otro término, ¿verdad? Usted dice la construcción de ciudadanía y alrededor de la institucionalidad. Él lo planteaba en aquel momento, la construcción de la cultura democrática, ¿verdad? Es decir, sí hay planteamientos legales, hay instituciones, hay procedimientos legales, hay en este caso un sistema nacional de seguridad, ¿verdad? Pero se requiere de la construcción de la ciudadanía, nos plantea usted en este momento, de aquel momento, algo pues estrictamente relacionado a esa construcción de la cultura democrática. Efectivamente, digamos que tenemos un vehículo bien hecho, con muchas capacidades, bien pulido, bien estructurado, pero quienes lo conduzcan y lo habiten, pues necesitan efectivamente saber cómo funciona, estar convencidos fundamentalmente hacia dónde va ese vehículo, ¿verdad? Y pero bueno, no nos quedamos ahí porque la verdad es que está interesante el tema, pero nos vamos a extender si seguimos en esta línea. Eh, Continuamos por aquí. ¿Ya lo vemos nuevamente? Perfecto. Bueno, pues entonces cuando vamos al tema de capacidades civiles, eh, el propio Sistema Nacional de Seguridad eh, plantea diversas capacidades civiles o diversas áreas de fortalecimiento de esa
bueno, o fortalecimiento de una institucionalidad de la seguridad de carácter civil. Uno, establecen una carrera profesional, ¿verdad? Una carrera profesional que se debería de estar implementando desde el momento de la promulgación de la ley marco. Y luego establece un Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad, y esto se los voy a leer tal cual. Dice, el marco institucional, instrumental y funcional que el Estado dispone para formar. Aquí regresamos nuevamente a lo que hablábamos con el compañero hace un momento, para formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en el ámbito de la seguridad de la nación. ¿Y cuál es el marco? ¿Cuál es el marco en el que se hace toda esta formación? El marco de seguridad democrática. Ese es el marco filosófico bajo el que esta institución debe trabajar. Y de hecho, efectivamente, esa es la idea, el interés, ¿verdad? De el INEES, se le llama comúnmente al instituto. Esta parte es importante, ¿verdad? Para fortalecer las capacidades civiles o las capacidades de los civiles para asumir desde una visión de seguridad democrática las instituciones de seguridad, ¿verdad? Y conducir desde ahí, desde esa misma visión. Debe de haber consejos académicos de seguridad interior, de seguridad exterior, de inteligencia del Estado, de seguridad de riesgos, seguridad de funcionarios y estudios estratégicos y superiores propios a esto. Pero la idea es que hayan consejos académicos de cada uno de los temas planteados desde el INES, la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, que plantea que debe velar por el cumplimiento de los controles internos del sistema, garantizar la eficiencia y eficacia de la organización, asegurar el respeto de la legalidad y transparencia en el empleo de los recursos y verificar el fortalecimiento de las unidades disciplinarias e inspectorías. Esto creo que es bien importante, especialmente donde plantean, bueno, todo por supuesto, ¿verdad? Por el cumplimiento de los controles internos, etcétera, pero este tema de verificar el fortalecimiento de las unidades disciplinarias eh, e inspectorías. ¿Qué quiere decir con esto? Si este es un órgano de coordinación, no necesariamente que la inspectoría, digamos, sea una inspectoría de las inspectorías. Es un espacio de asesoría, de acompañamiento, de verificación del fortalecimiento de las unidades disciplinarias y las propias inspectorías del Ministerio de Gobernación, y temas de asuntos internos del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Secretaría de Inteligencia del Estado, etcétera, ¿verdad? Eh, luego, el tema de controles democráticos, aquí no nos vamos a extender mayor cosa, lo vamos a abordar en la próxima clase, pero digamos que digamos que orienta desde los controles internos y de los controles externos. Y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que efectivamente coordina estos espacios. eh, Garantiza el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y presupuestarias para el funcionamiento del Consejo Nacional. Formula el proyecto de política nacional de seguridad, da el seguimiento de planes y las directivas, mantiene activos los mecanismos de comunicación entre los miembros del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces aquí, tal vez como una referencia general, estamos hablando, bueno, nos están diciendo, es importante tener una carrera profesional, ¿sí? Es importante formar ¿sí? Es importante fortalecer y validar y verificar los controles internos. Es importante trabajar, fortalecer alrededor de los controles democráticos, es decir, ir hacia adentro y hacia afuera, es decir, no solo este control de asuntos internos, de inspectorías, etcétera, y por supuesto que desde acá se hace una coordinación general de todos estos elementos.
Eh, no sé si tenemos algo por ahí. Miren, la verdad es que cuando ustedes leen la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, pues a mi parecer es una ley bastante, es una ley bastante integral, es un planteamiento bastante integral, como se dan ustedes cuenta en esta diapositiva. Eh, y una de las cuestiones fundantes y más importantes, ese tema a que está alrededor de este instituto, de formar alrededor de la seguridad democrática. Y el planteamiento que hacía el compañero, formar ciudadanía. El planteamiento que se hacía en el documento que les compartí del año 2003, formar alrededor de la cultura democrática, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio. Eh, Solo le quiero preguntar, Amanda, ¿cuántas salas se pueden hacer? Las que sean, creo que tiene hasta 15. Hasta 15. ¿Y cuántos sabemos acá ahorita? Ahorita somos 38 menos 3, 38 menos 3. Podríamos 35. hacer, podríamos hacer unas 7 salas para que hayan pues 5 personas conversando alrededor de estas dos preguntas. Sí, Alrededor de estas dos preguntas es posible. sí, es posible. ¿Sí? Sí, tal Sí. vez les comentas qué hacer en lo que yo las armo y cuando ya acabes, automáticamente se van cada quien a su sala. Excelente. Excelente. ¿Y después puedo entrar a diferentes salas? Sí, Sí, ¿verdad? sí, ¿cuánto tiempo querés que arme? 10 minutos. 10, ok. Sí, 10 minutos. Bueno, entonces en 10 minutos, estimados amigos, vamos a conversar alrededor de si hay en el Sistema Nacional de Seguridad una apuesta clara por la seguridad democrática. Se recuerda que desde el principio estamos hablando de todo ese proceso, todo ese planteamiento filosófico fundacional de la seguridad en Guatemala para este periodo de la seguridad democrática. ¿Hay una apuesta? ¿Sí o no? Bueno, pero esto es lo más importante. ¿Por qué creo yo que hay o que no hay una apuesta? Para los compañeros de Costa Rica y de El Salvador, pues a mí me gustaría también que pudieran abordar desde sus experiencias particulares. Entonces vamos a tomar 10 minutos para conversar, 10 minutos para conversar alrededor de este tema. Pareciera poco, pero seguramente se les va. Yo les sugiero que conversen, que discutan todos y después vamos a regresar básicamente para presentar las conclusiones. Si pueden nombrar a una persona para que presente las conclusiones de cada una de las salas, pues sería maravilloso y vamos a tener un minuto para esa presentación de conclusiones, ¿verdad? Así vamos a ser bastante concretos. Así que si Sí, nos sí, estamos listos, Sam. sí, sí, ya estamos. Ok, gracias. Edwin, Sí, por ahí hola. parece, ahorita te coloco en una sala. Dame un segundo.
sé por qué. Seguramente alguien se desconectó. Sí está. Edwin está por ahí. Sí, ahorita les, Ah, colegas, en un momento les asignó sala, porque como que se desconectaron. Entonces, ay, Sí, híjole. gracias, por favor, Hal, me desconecté. sí. Parece que ya. Espérame, Andrés, que por alguna razón no me deja enviarte en una sala. No te preocupes, si no hay, si no Ya, lo... ya, ya logramos. Ok,